En una aldea tranquila y modesta, alejada de los lujos de la vida noble, vivía una joven costurera que guardaba un sueño muy cerca de su corazón: que algún día, los vestidos que creaba con una habilidad e imaginación incomparables fueran usados no por la gente común, sino por los más elevados y distinguidos de todos, la realeza. Su talento era sencillamente excepcional, pero su realidad diaria estaba marcada por la sencillez y la lucha. Sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa. Cuando la orgullosa y exigente princesa del reino se encontró, con urgencia, en la necesidad de un vestido exquisito, único e irrepetible para un gran baile de relevancia política, fue entonces cuando el destino intervino para poner a prueba no solo el talento de la costurera, sino también su carácter, su fortaleza y su humildad. Aunque su creación fue admirada en silencio, su nombre jamás fue mencionado. Le fue negado el reconocimiento que merecía. Su obra fue presentada como el logro de otra persona. Sin embargo, nunca imaginó que un rey justo y sabio, capaz de ver más allá de las apariencias y reconocer lo auténtico, descubriría algún día el secreto que escondía aquel vestido, y que ese descubrimiento cambiaría el curso de su vida para siempre. Ese hallazgo transformaría su destino y demostraría al mundo que el arte verdadero no reconoce clases sociales. Nace del corazón, de la dedicación y de una pasión ardiente por crear. Antes de sumergirnos en esta historia inspiradora, te invitamos a apoyarnos. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo relatos que tocan el alma y ayudan a nuestra familia a visibilizar talentos olvidados. Si ya te suscribiste, que tu vida se llene de bendiciones y alegría. Ahora sí, comencemos con esta maravillosa historia. En la apacible y pintoresca aldea de Valdeflores, enclavada al pie de majestuosas montañas que marcaban el límite del reino de Almira, vivía una joven llamada Ana. Con tan solo 20 años, ya era conocida en su comunidad por poseer un toque casi mágico con la aguja y el hilo, un don tan raro como humilde en su origen. Desde pequeña, Ana había estado profundamente influenciada por su abuela, una de las bordadoras más queridas y respetadas de la región. De ella no solo heredó la destreza en las manos, sino también una pasión intensa por el arte de transformar hilo y tela en una belleza que dejaba sin aliento. En el modesto cuarto trasero de su sencilla casa familiar, Ana había instalado un pequeño taller, un espacio lleno de bocetos dibujados a mano, patrones gastados, retazos de telas coloridas y sueños que anhelaban volar más allá de los límites del pueblo. Su ambición, aunque callada, era grandiosa. Soñaba con el día en que sus diseños, que fusionaban las texturas y estilos tradicionales de su tierra con toques de modernidad y una elegancia casi etérea, fueran reconocidos, celebrados e incluso lucidos por alguien de la realeza. Pero el presente era mucho menos glorioso. Pasaba sus días trabajando sin descanso para mantener su pequeño taller en funcionamiento, remendando ropa vieja para los vecinos, cosiendo vestidos sencillos para fiestas locales, y apenas ganando lo suficiente para aportar en casa y comprar los materiales básicos que alimentaban su vocación. Mientras tanto, en los opulentos pasillos del Palacio Real de Almira, se avecinaba una urgencia distinta. El prestigioso baile de las naciones se aproximaba, el evento diplomático y social más esperado de todo el año. Era una ocasión trascendental en la que Almira apostaba por sellar una alianza política clave con el poderoso reino vecino de Eldoria. Todas las miradas, y todas las esperanzas, recaían sobre la princesa Leonor, única hija del rey Alfonso. Con tan solo 18 años, Leonor era conocida no solo por su legendaria belleza, sino también por su carácter exigente y altivo. Era rápida para despedir a los sirvientes, cruel con quienes no pertenecían a su círculo de aduladores, y obsesionada con las apariencias. El plan del reino era claro: que Leonor, con su encanto y elegancia, cautivara al príncipe Alejandro de Eldoria, el heredero del trono del poderoso reino vecino. Si lo lograba, su unión aseguraría la paz, la estabilidad y la prosperidad para ambas naciones. Y, por supuesto, para una velada de tal magnitud, la princesa necesitaba un vestido. Pero no uno cualquiera. Exigía una obra sin igual. Una prenda capaz de robar todas las miradas,
cortar el aliento de todos los presentes y confirmar su lugar como la joya indiscutible de la noche. Sin embargo, su temperamento volátil había convertido la tarea en una pesadilla para los mejores diseñadores de la corte. Despreciaba una tras otra las propuestas. Ni siquiera los modistos más prestigiosos de la capital lograban complacerla. «Quiero algo que nadie haya visto jamás», declaraba con desdén. «Un vestido que refleje no solo mi belleza, sino mi singular importancia». A medida que el tiempo se esfumaba y la frustración crecía, el palacio entero comenzaba a temblar de preocupación. Fue entonces cuando don Ramiro, el anciano y respetado chambelán real, propuso una alternativa inesperada. Fiel servidor de la corona por más de 50 años, don Ramiro había recorrido el reino entero y conservaba en su memoria rumores y relatos escuchados en sus viajes. Recordó las historias de una joven de un lejano pueblo de montaña, Ana, la llamaban, que poseía un don encantador para la costura. Decían que sus manos eran como de hada, y que sus diseños eran como nada que se hubiera visto en todo el reino. En un principio, la idea parecía absurda. ¿Cómo confiar una misión tan delicada, quizás incluso el destino del reino, a una joven desconocida de una aldea perdida? Pero la desesperación no permitía más demoras. Con el cansado pero consciente consentimiento del rey Alfonso, quien aunque hastiado de los caprichos de su hija entendía la importancia del evento, don Ramiro envió una carroza real al pueblo de Valdeflores, con una única misión: encontrar a la misteriosa costurera y llevarla al palacio. Y cuando aquella majestuosa carroza se detuvo frente al pequeño taller rodeado de flores en las afueras del pueblo, Ana salió al encuentro de un mundo que jamás imaginó habitar. Apenas podía dar crédito a lo que veían sus ojos. La presencia del mismísimo chambelán real del rey, ataviado con su majestuoso uniforme ceremonial, resplandeciente con bordados de hilo dorado, de pie en su modesta aldea, desató en Ana una tormenta de emociones. Y cuando él anunció formalmente la petición, tan extraordinaria como inesperada, de diseñar y confeccionar en apenas 2 semanas el vestido más deslumbrante jamás visto, digno de la princesa Leonor, sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. El aliento se le quedó atrapado en la garganta. Una oleada de sensaciones intensas invadió su pecho. Un estremecimiento de emoción y vértigo le aceleró el corazón, pero fue seguido por un miedo igual de poderoso, el tipo de miedo que paraliza. No cabía duda. Se trataba de la oportunidad de su vida, una puerta abierta hacia la realización de su más profundo anhelo. Pero al mismo tiempo, era un desafío abrumador. Crear semejante obra maestra, bajo presión y en el entorno imponente de la corte real, no era solo difícil. Rozaba lo imposible. Y aún así, a pesar del temblor de su corazón, y de la desconfianza manifiesta de ciertos miembros del entorno real, nobles y sirvientes por igual que murmuraban a sus espaldas, incapaces de comprender por qué se había confiado una tarea tan delicada a una muchacha común, una aldeana, Ana respondió con una mezcla de gracia serena, fuerza interior y determinación inquebrantable. «Haré todo lo que esté a mi alcance, señor chambelán», dijo con convicción tranquila, su voz suave pero firme, como el compás constante de un corazón valiente. «Volcaré mi alma en este vestido. Cada hilo llevará mi corazón y mi arte. Le prometo que no los defraudaré». Así fue como el palacio le asignó un taller apartado y discreto, en una de las salas más silenciosas y menos transitadas. Era un espacio pequeño, apenas usado, pero que pronto se transformó en su santuario de creación. Allí, rodeada por las sedas más lujosas, los encajes más finos y los hilos dorados y plateados más brillantes que jamás hubiera imaginado ver en su vida, Ana se lanzó de lleno a la labor. Trabajó día y noche sin descanso, apenas comía, no dormía más que unas pocas horas, y el tiempo dejó de tener significado. Aquel encargo no era uno más. Era su única oportunidad de elevarse, de demostrar su verdadero valor, de redefinir su destino, y quién sabe, tal vez el del propio reino. Cada puntada era como una oración. Cada corte de tela, una declaración. Con cada pliegue, con cada bordado, Ana no solo aplicaba su técnica impecable, sino que tejía su esencia misma como artista. En ese vestido depositó el legado de sus ancestros, la belleza profunda de su tierra natal,
y una visión de elegancia que parecía moverse entre dos mundos: lo ancestral y lo moderno, lo terrenal y lo casi celestial. El diseño que concebía era atrevido, refinado y único, una fusión perfecta entre historia y vanguardia. El corpiño ajustado realzaba la silueta de la princesa, y estaba decorado con motivos inspirados en la flora y la fauna del reino. Desde la cintura caía una falda vaporosa, compuesta de capas de tul y organza en tonos suaves como el cielo al amanecer, colores que brillaban como el alba y se deslizaban con la ligereza de la luz de la luna y las estrellas. Finalmente, tras 14 días de trabajo febril y obsesivo, el vestido estuvo terminado. Era, sin duda, una maravilla. Una creación que desbordaba originalidad y belleza hipnotizante, una prenda tan mágica en su presencia, que incluso las damas de compañía más envidiosas de la princesa Leonor no pudieron ocultar su asombro. Al verlo sobre el maniquí, solo pudieron suspirar, como si el aire mismo se les hubiera escapado. No hubo palabras, solo admiración. Con el corazón golpeándole el pecho como un tambor, Ana presentó el vestido terminado a la princesa Leonor, en sus aposentos privados. La princesa, reclinada con elegancia entre cojines de terciopelo, estaba rodeada por sus doncellas y su asesor de moda personal, el altivo y vanidoso Monsieur Dubois. Conocido por sus gestos teatrales y su aire de genio incomprendido, había quedado herido en su orgullo al haber sido desplazado por una costurera sin título ni renombre. Con el ego herido, examinó la obra de Ana con una mirada gélida, buscando incansablemente el más mínimo fallo, alguna imperfección que pudiera convertir en crítica. Pero a medida que sus ojos recorrían los bordados exquisitos, el movimiento impecable de la tela y la elegancia audaz del diseño, algo cambió en su expresión. Un destello de respeto involuntario, incluso un rastro de admiración, se asomó a su rostro. No había fallos. El vestido era perfecto, mucho más bello, más original y más majestuoso que cualquier creación de los más famosos diseñadores de la capital. Sin embargo, a pesar del brillo innegable del vestido, la princesa Leonor no estaba dispuesta a reconocer el genio de Ana. Para ella, era impensable que una simple muchacha del pueblo fuera la mente detrás de semejante maravilla. ¿Compartir el mérito con una plebeya? Inconcebible. Con una frialdad cuidadosamente calculada, comenzó a inventar defectos. Señalaba errores inexistentes en las costuras, criticaba detalles insignificantes y despreciaba el trabajo con tono burlón, como si se tratara de una pieza mediocre. Bueno, no está del todo mal, dijo finalmente, con una voz tan cargada de soberbia que sonaba como una bofetada. Para ser el primer intento de una aficionada, supongo que es tolerable. Quizás, con algunos retoques del señor Dubois, podría volverse presentable. Sin decir más, arrojó a Ana una pequeña bolsa con unas pocas monedas de oro, una paga miserable que ni siquiera cubría el valor de los materiales utilizados. Y para colmo, la princesa exigió confidencialidad absoluta. Obligó a Ana a jurar, bajo amenaza de severo castigo, que jamás, bajo ninguna circunstancia, revelaría que ella había sido la verdadera autora del vestido. Yo supervisé personalmente cada detalle del diseño, afirmó Leonor con una sonrisa arrogante que le curvaba los labios. Y por supuesto, el señor Dubois se encargará de los toques finales. En cuanto a ti, querida, tu intervención fue puramente técnica, completamente anónima y, por supuesto, absolutamente olvidable. ¿Entendido? Un agudo pinchazo de dolor atravesó el pecho de Ana, una mezcla de pena cruda y amarga decepción frente a una arrogancia tan injusta y una crueldad tan fría. Pero no pronunció palabra. Con la mirada baja, aceptando en silencio lo ocurrido, asintió levemente. Y sin levantar la voz, giró sobre sus pasos y salió de los aposentos reales, cargando no solo con la herida de la traición en el alma, sino también con una pequeña bolsa de monedas de oro en la mano, monedas que parecían pesar más de lo normal, como si estuvieran hechas de piedra. El sueño que por tanto tiempo le había dado luz en la oscuridad, el anhelo de ser vista, valorada y celebrada por su talento único, ahora yacía en ruinas, aplastado bajo el peso de la vanidad cortesana, el orgullo desmedido y las rígidas barreras sociales que rodeaban a la nobleza como cadenas invisibles.
Y entonces llegó la noche del gran acontecimiento. El baile de las naciones, una velada que apareció envuelta en esplendor, expectación y tensión diplomática. El Palacio Real de Almira se había transformado en una visión de lujo radiante, iluminado por miles de luces titilantes. Sus vastos salones resplandecían, decorados con flores exóticas traídas de lejanos rincones del mundo, candelabros de oro puro, y tapices tejidos siglos atrás, cada uno narrando gestas de reyes, batallas gloriosas y leyendas del reino. Cada rincón exhalaba majestad. Todo el reino, y más allá, parecía contener la respiración. Desde los 4 puntos cardinales del mundo conocido llegaban invitados de honor. Embajadores de tierras lejanas, príncipes herederos de linajes milenarios, duques, marqueses, y las figuras más ilustres de la política, la diplomacia y la cultura. Todos vestidos con una elegancia imponente, cubiertos con túnicas bordadas, trajes formales engalanados con medallas relucientes que brillaban como estrellas pulidas, y adornados con joyas que destellaban como constelaciones sobre sus cuellos y muñecas. Las melodías de la orquesta real flotaban en el aire, valses elegantes y armonías festivas que se deslizaban por la sala como una marea suave, creando un ambiente de gracia, belleza y solemnidad. Pero entonces, justo cuando la velada parecía haber alcanzado una armonía perfecta, las majestuosas puertas del salón principal se abrieron de par en par, y la princesa Leonor hizo su entrada, con el brazo delicadamente entrelazado al de su padre, el rey Alfonso X. En ese instante, un silencio reverente cayó sobre los presentes, un suspiro colectivo, seguido de murmullos de asombro y admiración. Cada mirada se clavó en ella. O más precisamente, en el impresionante vestido que lucía. No era simplemente un vestido, era un sueño hecho realidad. Una obra maestra compuesta por sedas suaves como susurros y bordados encantadores, que flotaban a su alrededor como niebla atrapada en la luz de la luna. La prenda se movía con una fluidez etérea, envolviendo su juventud con un aura de misterio y magia. El color, un azul profundo e iridiscente, brillaba bajo las lámparas de cristal, cambiando con cada paso como el cielo estrellado de una noche de verano. Los hilos plateados, bordados minuciosamente en el corpiño y las mangas, formaban patrones delicados inspirados en los ríos y bosques del reino, salpicados de pequeñas perlas que reflejaban la luz como el rocío sobre pétalos. Aquellos motivos, simbólicos y poéticos, parecían susurrar historias del alma antigua del reino. La silueta del vestido, aunque osada en su estructura moderna, conservaba la elegancia atemporal de la realeza. El corte, perfectamente calculado, delineaba la figura de la princesa con una gracia tan refinada, tan exacta, que parecía que el vestido no había sido cosido, sino esculpido con luz de estrellas. La princesa Leonor, perfectamente consciente del efecto que estaba causando, avanzaba con una sonrisa que mezclaba una falsa modestia con un triunfo cuidadosamente disfrazado. Recibía elogios y miradas embelesadas como si fueran tributos merecidos a su belleza incomparable y a su gusto impecable. Cuando los cortesanos y dignatarios preguntaban por el origen de semejante maravilla, ella simplemente respondía con una sonrisa enigmática y una vaga mención a una joven diseñadora desconocida de las provincias, a quien ella misma, supuestamente, había descubierto y formado. Otras veces, sugería que el vestido había sido fruto de una colaboración muy cercana e inspiradora entre ella y su eterno consejero de moda, Monsieur Dubois, quien, fiel a su teatral personalidad, no dudaba en aceptar gran parte del mérito con una falsa humildad y una inclinación de cabeza perfectamente calculada. No hacía falta decirlo. El vestido que lucía la princesa Leonor fue declarado la sensación absoluta de la noche. Pero quizás lo más significativo fue la reacción del príncipe Alejandro de Eldoria, el heredero del reino vecino, el verdadero objetivo de toda esa magnificencia, quien se mostró visiblemente cautivado. Y no solo por la belleza de la princesa, sino también por la originalidad y el refinamiento artístico del vestido que llevaba. Permaneció a su lado durante gran parte de la velada, bailando con gracia, conversando con simpatía, y riendo con una soltura que sugería una conexión naciente. Los rumores comenzaron a arremolinarse en los salones como hojas al viento. Se decía que el hechizo de la princesa había surtido efecto, que un compromiso real podría anunciarse muy pronto.
El propósito diplomático de la noche, la formación de una alianza entre dos poderosos reinos, ahora parecía estar al alcance de la mano. Y la princesa Leonor se deleitaba en su éxito, convencida de que había sido la autora absoluta de su momento de gloria. Esa noche, se sentía reina sin corona, bañada en admiración, segura de que todos en la corte la veían como la arquitecta de la elegancia, del poder y del destino. Pero en lo alto, desde un pequeño y tenue balcón, que dominaba el salón como un silencioso vigía, se encontraba Ana, la humilde costurera de Valdeflores. Oculta tras una cortina de sombras, permanecía invisible. Sus manos descansaban suavemente sobre la baranda, su postura firme pero tranquila. Su pecho se alzaba y bajaba con cada respiración profunda, mientras dentro de ella se agitaba una mezcla de orgullo y tristeza. Sus ojos seguían el vestido, su creación, mientras cruzaba el salón capturando la luz y dejando suspiros a su paso. Y aunque su corazón se inflaba de orgullo, sabiendo que su arte había rozado las estrellas, también dolía bajo el peso de la invisibilidad. Porque mientras su vestido brillaba en el centro del mundo, su nombre seguía en la oscuridad, olvidado, confinado a los márgenes de la noche. Ana permanecía en silencio mientras la majestuosidad del momento se desplegaba ante sus ojos. El chambelán don Ramiro, profundamente conmovido por el talento extraordinario de Ana y por la injusticia que había soportado en silencio, había conseguido algo que muy pocos se habrían atrevido a hacer, una autorización especial del rey que le permitía observar el baile desde un balcón oculto en lo alto del gran salón. No para ser vista ni celebrada, sino simplemente para permitirle presenciar, aunque fuera desde las sombras, el triunfo silencioso del vestido que había creado con sus propias manos. Ver su creación cobrar vida bajo los radiantes candelabros, ondeando alrededor de la princesa en perfecta armonía con la música y el movimiento de la noche, fue una experiencia tan hermosa como dolorosa, un instante lleno de contradicción que atravesó el corazón de Ana con una punzada profunda. Por un lado, sentía una alegría inmensa, un orgullo silencioso pero brillante, al ver cómo su arte se convertía en objeto de admiración, cómo había transformado a la princesa en la figura central y deslumbrante de la velada. Pero al mismo tiempo, una herida invisible latía dentro de ella, el dolor de ser silenciada, de ser apartada de su propia historia, de ver a otra persona bañarse en una gloria que, con justicia, le pertenecía. Había sido borrada de su propio relato. Y sin embargo, no todos los presentes en el salón estaban completamente deslumbrados por el brillo superficial de la princesa Leonor. El rey Alfonso XI, su padre, era un hombre moldeado por los años, viudo desde hacía mucho tiempo, a menudo agotado por las excentricidades y los impulsos vanidosos de su única hija. Pero bajo sus ojos cansados, vivía un hombre de profunda sensibilidad, un hombre sabio, templado por el tiempo, dotado de un alma artística, una que había sido nutrida por su difunta esposa, una reina de tierras lejanas que había amado las antiguas costumbres, había valorado a los artesanos locales, y siempre creyó que la belleza verdadera no podía existir sin honestidad. De ella, el rey Alfonso heredó una mirada aguda, la capacidad de reconocer la autenticidad, incluso cuando venía envuelta en humildad. Mientras observaba a su hija deslizándose por el salón, recibiendo elogios y miradas de admiración, algo en su interior comenzó a inquietarlo, una extraña sensación de incomodidad que se instaló y no quiso marcharse. Sí, el vestido era magnífico, una verdadera obra de arte. Pero había algo en él, la delicadeza de su confección, la armonía valiente de su forma, la poesía silenciosa que sus bordados contaban, que no coincidía con el estilo ruidoso y ostentoso de los diseñadores de la corte. No tenía el sello de lo superficial, sino la huella de la verdad. Se sentía honesto, puro, ajeno a los caprichos de su hija o a las adulaciones de sus diseñadores. Y entonces, casi por azar, su mirada se posó en un detalle. Un pequeño motivo, casi escondido, repetido discretamente en los bordados. Una flor silvestre de 5 pétalos, cosida con esmero entre las delicadas enredaderas plateadas. La visión de aquella flor despertó un recuerdo. Borroso, lejano, íntimo. Era la misma flor que su esposa, ya fallecida, solía bordar en sus pañuelos de lino, un símbolo que ella amaba,
que hablaba de simplicidad, de gracia, de una fortaleza silenciosa. Una flor que usaba cuando sus manos querían expresar lo que su corazón callaba. Ahora, profundamente intrigado, y cada vez más convencido de que algo no encajaba, el rey Alfonso decidió descubrir la verdadera procedencia del vestido, y lo haría con discreción, pero con absoluta determinación. A la mañana siguiente, mientras la princesa Leonora aún dormía plácidamente, envuelta en el eco de su éxito social, el rey llamó a don Ramiro a sus aposentos privados. Con voz calmada pero firme, le ordenó traerle el vestido. Quería examinarlo de cerca, lejos de las miradas, con sus propios ojos. Y así fue como don Ramiro regresó con la prenda en sus manos. El rey Alfonso lo inspeccionó en silencio, con una atención casi reverente, pasando los dedos por las costuras interiores del corpiño, buscando. Hasta que lo encontró. Un pequeño y casi invisible trozo de tela, cosido dentro del forro con hilo de seda del mismo color, un detalle que solo una auténtica artista pensaría en ocultar con tal precisión. Sobre la etiqueta estaban bordadas, con extrema delicadeza y orgullo, 3 letras. Ave chica F. Ana de Valdeflores. En ese instante, el corazón del rey dio un leve vuelco. Lo recordó todo. Recordó los rumores, las historias que don Ramiro le había contado sobre una joven costurera talentosa de una aldea remota, una muchacha cuyas manos parecían tener el don de convertir el hilo y la tela en algo mágico. Y ahora, allí estaba su nombre, oculto en el interior de la prenda que había dado tanto que hablar. Aquel vestido, el mismo que había convertido a su hija en el centro del universo social, no había nacido en la corte, ni en los caprichos de diseñadores arrogantes. Era el fruto de un talento oculto, de una dedicación silenciosa, y de una injusticia que no podía ser tolerada. También era la consecuencia de la arrogancia de su hija, y del dolor impuesto a una joven que solo había querido dar lo mejor de sí. Con una calma férrea y una decisión inquebrantable, el rey Alfonso dio una nueva orden. Le indicó a don Ramiro que partiera de inmediato, sin escolta, de manera discreta, rumbo al pueblo de Valdeflores. Su misión: encontrar a la mujer detrás de las iniciales, conocer toda la verdad sobre la creación de ese vestido y regresar con justicia. Don Ramiro, leal por naturaleza y de corazón compasivo, ya sospechaba la verdad desde hacía tiempo. Había visto la gracia de Ana, su fortaleza silenciosa. Había sentido su dolor cuando nadie más se detenía a mirarla. Y sin dudarlo, se preparó para el viaje. Esa misma mañana, subió a una modesta carreta y se adentró por un camino polvoriento hacia las montañas. Al llegar finalmente a Valdeflores, el paisaje cambió. Casas humildes, campos bañados por el sol y gente de manos curtidas por el trabajo honesto. No le costó mucho preguntar con discreción, y pronto se encontró frente a una casita de piedra donde un cartel de madera decía: Taller de costura. Ana de Valdeflores. Lo que don Ramiro vio dentro lo conmovió más de lo que había anticipado. Aunque el espacio era pequeño y sin lujos, irradiaba creatividad y alma. Sobre las mesas había bocetos llenos de imaginación, diseños que podrían rivalizar con cualquier diseñador de renombre. Trozos de tela sencilla habían sido transformados en piezas de elegancia, y en el centro de todo, como una llama en medio de la penumbra, estaba Ana, inclinada sobre su trabajo, concentrada en un nuevo encargo, con el rostro iluminado por la luz del sol que se colaba por una ventanita, y una expresión serena, enfocada. Radiante con una brillantez silenciosa. Don Ramiro la observó por un instante antes de que ella notara su presencia. Al levantar la vista, Ana se sorprendió, incluso se mostró cautelosa. Pero a medida que hablaron, se fue abriendo. Al principio tímida, algo desconfiada, pronto reconoció en él una bondad genuina, supo que esta vez no venían a quitarle nada, sino a escucharla. Le contó su historia, su camino, su amor por la costura, su sueño de crear belleza en un mundo que rara vez la miraba. Y sí, también le habló, con una voz frágil y unos ojos que brillaban con lágrimas contenidas, de aquel día en que entregó su obra maestra y fue recibida no con gratitud, sino con silencio, desprecio y humillación. Don Ramiro escuchó, profundamente conmovido por cada palabra.
Y en ese instante, en la luz suave de aquel taller sencillo, supo con certeza absoluta: la justicia debía llegar. Y debía llegar pronto. Esa misma noche, don Ramiro regresó al Palacio Real, agotado por el largo viaje, pero impulsado por un deber que ardía con más fuerza que el cansancio. Sin demora, solicitó audiencia con el rey Alfonso, y una vez concedida, procedió a relatar con absoluta precisión y sincera convicción todo lo que había presenciado en el pueblo de Valdeflores. Habló del humilde taller de Ana, de su inquebrantable pasión, de la injusticia que había soportado en silencio y de la asombrosa brillantez de su arte. El rey escuchó con atención, su expresión tornándose cada vez más seria. Cada palabra de don Ramiro calaba hondo, alimentando en Alfonso una ira justa, no solo por el engaño y la arrogancia de su hija, sino también por el dolor infligido a una joven de auténtico talento, dignidad y humildad, que jamás había pedido reconocimiento, solo equidad. A la mañana siguiente, con los primeros rayos del sol filtrándose por los vitrales de la Cámara Real, el rey Alfonso mandó llamar a la princesa Leonor para una conversación privada y solemne. El ambiente era tenso, cargado con el peso de una verdad que estaba a punto de revelarse. Cuando fue cuestionada, Leonor recurrió al principio a la negación, insistiendo obstinadamente en que el diseño era suyo, menospreciando el trabajo de Ana e incluso atreviéndose a acusarla de embustera, manipuladora y oportunista. Pero no estaba preparada para las pruebas irrefutables que se le presentaron: la delicada etiqueta con las iniciales de Ana, los bocetos originales traídos por don Ramiro desde Valdeflores y el firme testimonio del chambelán. Ante la evidencia contundente, la compostura de Leonor se desmoronó. Su actitud desafiante dio paso a labios temblorosos, ojos bajos y finalmente, lágrimas de vergüenza y arrepentimiento. Abatida por la humillación, confesó toda la verdad, cómo se había atribuido el mérito, cómo había ignorado el arte de Ana y ocultado la verdad para ensalzar su propia imagen. El rey Alfonso quedó profundamente afligido. No solo por la mentira en sí, sino por lo que revelaba: una alarmante falta de humildad, un desprecio por los esfuerzos de los más humildes y una cruel indiferencia hacia el verdadero mérito. Comprendió que debía dar un mensaje claro, no solo para reparar el daño, sino para enseñar a su hija una lección que jamás olvidaría. Días después, el palacio acogió una nueva y majestuosa recepción, a la que asistieron enviados, nobles, artistas y dignatarios de todo el reino y más allá, muchos de los cuales habían estado presentes en el célebre baile de las naciones. Para sorpresa de todos los presentes, el rey Alfonso se levantó de su trono y pidió la palabra. El ambiente cambió de inmediato, con murmullos de curiosidad que recorrían el salón. Todos esperaban un anuncio político, una alianza estratégica o algún decreto real. En cambio, el rey habló de la belleza, del poder transformador del arte y de la importancia de honrar el talento independientemente de su origen o estatus social. Su voz, serena pero firme, llenó la sala con el peso de la verdad. Y entonces, ante los ojos atónitos de toda la corte, incluyendo a una pálida y temblorosa princesa Leonor, el rey reveló la verdadera historia detrás del vestido que tanto había cautivado durante el baile. Habló de una joven y humilde costurera de un remoto pueblo, cuyas manos prodigiosas no solo habían creado un vestido, sino una emoción, una visión tan poderosa que trascendía la tela y el hilo. A su señal, las grandes puertas del salón se abrieron lentamente. Allí, de pie con compostura y firmeza, apareció Ana de Valdeflores, acompañada por don Ramiro. Vestía un sencillo pero elegante vestido hecho por ella misma, sin joyas, pero resplandeciente con la dignidad del verdadero arte. Su postura era orgullosa, pero sin arrogancia, su mirada serena y amable, y su espíritu irradiaba la gracia de quien ya no necesita ser validada. El rey Alfonso descendió de su trono y caminó hacia ella. Con genuino respeto, tomó su mano, la condujo al centro del gran salón y se dirigió a la audiencia. «Damas y caballeros», anunció con voz clara y solemne, «permitidme presentaros a la verdadera mente y corazón detrás del vestido que encantó a esta corte hace unas noches, la verdadera artista, la que trajo belleza y asombro a nuestro reino, la señorita Ana de Valdeflores». Un murmullo de asombro recorrió la sala, seguido de aplausos sinceros y miradas de admiración.
El rey continuó, elogió la brillantez de Ana, su humildad y su dedicación al arte. No habló como un monarca, sino como un hombre conmovido por la integridad, recordando a todos que la grandeza no se mide por títulos, sino por el alma y la sustancia. Y entonces hizo su proclamación histórica. A partir de ese momento, Ana de Valdeflores sería reconocida oficialmente como la costurera real de la Casa de Almira. Recibiría una pensión vitalicia generosa, tendría un taller propio en los terrenos del palacio y ostentaría el honor exclusivo de confeccionar todas las prendas formales de la familia real. Además, lideraría la creación de una nueva línea de moda real que llevaría su nombre y representaría lo mejor del arte y la creatividad de Almira. Como parte de esa proclamación, se volvió hacia su hija. La princesa Leonor, por orden del rey, debía emitir una disculpa pública, allí mismo, frente a todos aquellos que antes la habían aplaudido por un mérito que no era suyo. El momento fue duro, crudo, y para la joven princesa, profundamente humillante. Pero también fue necesario. Al inclinar la cabeza y ofrecer su disculpa a Ana, la corte fue testigo no solo de un ajuste de cuentas, sino quizás del comienzo de su transformación. En las semanas y meses siguientes, el cambio en la princesa fue lento, pero evidente. Poco a poco, quizá guiada por el ejemplo sereno de Ana y la sabiduría de su padre, comenzó a abandonar su vanidad, aprendiendo a valorar la sustancia más que la apariencia, la honestidad por encima de los halagos, y la belleza de la humildad por sobre el prestigio vacío. En cuanto a Ana, la costurera del pueblo que había sido ignorada durante tanto tiempo, no solo cumplió su más querido sueño, lo hizo con dignidad, coraje y gracia. Rápidamente se convirtió en una de las diseñadoras más célebres del reino, admirada no solo por sus creaciones que unían tradición e imaginación, sino también por su humildad, generosidad y su incansable dedicación a formar nuevos talentos. Su taller en el palacio pronto se transformó en una escuela de excelencia, donde formó a innumerables jóvenes, muchas de ellas provenientes de orígenes modestos como el suyo, ofreciéndoles las oportunidades que a ella le fueron negadas. A través de su enseñanza, transmitió más que habilidades. Transmitió esperanza, coraje y la convicción de que ningún sueño es demasiado lejano cuando se persigue con el corazón. Y así, la historia de Ana de Valdeflores, la costurera que soñaba en los rincones silenciosos de su aldea, se convirtió en una leyenda viva en el reino de Almira. Un relato que sería contado por generaciones, un recordatorio de que la verdadera grandeza no se hereda, se conquista, y que incluso una flor oculta puede florecer en gloria cuando se le da la luz adecuada. Una enseñanza que resonó tanto en el pueblo como en el palacio, que la nobleza verdadera no reside en coronas, sino en el carácter. Y que, a veces, las lecciones más extraordinarias no vienen de quienes gobiernan, sino de quienes sirven, de las manos que cosen, de los corazones que sueñan, y de las voces que se atreven a hablar, incluso desde las sombras. Un vestido robado, una princesa humillada y un rey lo bastante sabio como para enmendar una injusticia. Esta no fue solo la victoria de Ana, fue el triunfo de todos los soñadores silenciosos que creen que la verdad, la belleza y la justicia siempre encuentran su camino.